Vamos a esta reunión a dividirla en dos partes. En la primera voy a tratar de mostrar lo que deseamos para este año. Ya queremos que el servidor de encuentro tenga un perfil específico. ¿Ya? Los servidores del Señor no son cualquier clase de gente. Los que sirven al Señor, los que Él llamó, ¿verdad? No eran cualquier persona, ¿verdad? Todos pueden servir a Dios, pero el Señor nos llama a todos. Recuerden ustedes que hubo personas que ni siquiera estaban buscando, estaban ellos en sus cosas y Jesús fue a buscarlas y las llamó para que le sirvieran. Y otras personas que quisieron seguir a Jesús, el mismo Señor no se los permitió, ¿verdad? Entonces el Señor es quien llama. La Biblia dice el Señor es quien escoge a quienes han de servirle. El Señor llama a los que han de ser salvos, pero Él de entre los salvos escoge a quienes han de servirle. Y este año vamos a tratar de servir con todo el corazón y vamos a tratar de poner la visión para que todos trabajemos hacia la misma meta. Después de esto, después de más o menos dar los lineamientos generales, vamos a pasar a mostrar las áreas, cómo trabaja la iglesia. Ya vamos a volver a recordar cómo la iglesia está trabajando. César nos va a mostrar el funcionamiento que tiene la iglesia. La iglesia tiene una forma de trabajar, tiene una estructura que hemos logrado no de la noche a la mañana, que hemos logrado durante bastantes años de trabajo, bastantes años de prueba, bastantes años de ir mirando la voluntad del Señor, de ir experimentando de cosas que sí funcionaron, de cosas que no, y finalmente estamos logrando una forma de trabajo que yo estoy muy entusiasmado con ella, ¿verdad? Que creo que de verdad puede potenciar la iglesia a un crecimiento mucho más grande de lo que nosotros mismos esperamos. Entonces vamos a ver la forma que tiene la iglesia de trabajar y vamos a ver cómo calzamos cada uno para apoyar el movimiento. Cada uno de nosotros somos muy importantes en el movimiento de esto. Somos un engranaje. Ya no sé si ustedes han visto sistemas de relojería o cosas, ¿verdad? Pero falta un engranaje y muere todo el trabajo, ¿verdad? Si falta el trabajo de ustedes, se va a debilitar todo el movimiento de la iglesia. Entonces necesitamos que este año todos estemos concentrados en lo que estamos haciendo, sabiendo que somos parte de algo mucho más grande, sabiendo que somos un engranaje dentro de todo, una gran maquinaria que el Señor está moviendo en todo el mundo, ¿ya? Porque nosotros somos una pieza de esta congregación, ¿verdad? Para mover esta congregación, esta iglesia al trabajo. Pero además de eso, esta iglesia funciona con otras iglesias más en la comuna, ¿verdad? Y todas funcionan también bajo la dirección del Espíritu Santo. Y todas las iglesias de esta comuna trabajan con las iglesias del país y las del país con las iglesias de todo el mundo, ¿verdad? Somos una parte muy pequeña dentro de un gran cuerpo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo decía, aún el miembro más pequeño, más chico, ¿verdad? Si ese falla, todo el cuerpo se duele. Entonces, pongamos toda intención en trabajar para eso. Vamos a abrir la Biblia, si es que la trajeron, o prendan el celular, no sé, como quieran. En Hechos capítulo 6, verso 3. Y quiero que lo que aprendamos hoy día pueda entrar en nuestro espíritu, pueda seguirnos esta enseñanza durante todo el año. Hechos capítulo 6, vamos a leer el verso 3. Vamos a leer el verso 3 todos juntos. Dice, 1, 2, 3, bien fuerte. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Ustedes saben, ¿verdad? La iglesia de Jerusalén estaba necesitando servidores por primera vez. Antes de eso solo trabajaron los apóstoles, pero cuando se necesitaron servidores, ellos dijeron, busquen a hombres de entre ustedes, ¿verdad? Nosotros somos personas que han salido de la misma iglesia. Y nuestra visión fundamental, la visión que tenemos como iglesia, la visión grande que tenemos es de convertir, como dice la primera diapositiva, si la pueden tirar, es de convertir a cada persona en un creyente y a cada creyente en un discípulo. Fíjense, ¿ven que es simple o no? El trabajo de la iglesia es muy simple. El trabajo de la iglesia está enfocado en una sola sentencia del Señor, que es: vayan y hagan discípulos a todas las
naciones, bautizándolas y enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he dicho. Eso es la visión de la iglesia. Todo lo que la iglesia hace está para convertir a todos los hombres en creyentes, o sea, para ir y todos los hombres que habitan en Hualpén se conviertan de incrédulos a creyentes, que obtengan la fe. Y luego de que obtengan la fe, ¿qué hay que hacer? Hacer que ese creyente se convierta en un discípulo. Y un discípulo es alguien que está movido por el Espíritu Santo, enviado por el Espíritu Santo, ¿verdad? El apóstol, la palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? Cada creyente está llamado a ser un enviado de Dios para hacer su obra. Entonces, nosotros queremos que todas las personas de nuestra comuna, todos nuestros vecinos, todos los que habitan en Hualpén, se vuelvan de incrédulos a creyentes y que todos los creyentes que haya se vuelvan discípulos. Todo lo que la iglesia hace tiene que apuntar a eso, ¿verdad? Si hay algún grupo en la iglesia que no está haciendo eso, ese grupo hay que sacarlo. Así de simple. Y así cualquier actividad en la iglesia y ustedes ven que esa actividad en la iglesia no está sirviendo para que los hombres se conviertan en creyentes o no está sirviendo tampoco para que los creyentes se conviertan en discípulos, entonces esa actividad hay que suprimirla, ¿ya? Sea como sea. Si no está apoyando eso, hay que sacarla, ¿verdad? Si vemos que algo solo está para entretener a alguien, ¿verdad? Pero no está apuntando a eso, hay que sacarlo. Eso, no vamos a gastar fuerza en cosas que no van a apoyar eso. Todo lo que la iglesia hace va apuntado a eso. Todo lo que ustedes hagan este año tiene que ir apuntado a eso, ¿verdad? Cada hombre un creyente y cada creyente un discípulo, ¿verdad? A ser discípulos en todas las naciones. Entonces, fíjense, vamos a analizar el verso 6:3 de Hechos, y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Y los discípulos, fíjense, los apóstoles dieron dos cosas que tenían que tener estos hermanos y una adicional. Las dos cosas eran de buen testimonio y de lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿verdad? Fíjense, nosotros estamos trabajando, amados. Nosotros trabajamos entre Dios y los hombres. Ya, yo quiero que logren esta visión. Ya, nosotros éramos hombres comunes y corrientes, ¿ya? Éramos creyentes comunes y corrientes, pero en el momento en que el Señor nos eligió para trabajar para Él, el Señor nos apartó, nos sacó del grupo de creyentes, nos sacó para trabajar entre los creyentes y Él. No sé si se fijan en eso, ¿verdad? Fíjense que el Señor dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos y ustedes llevan fruto. Entonces, fíjense, la vid es la rama gruesa, ¿verdad? El pámpano es la rama delgada y lo que cuelga del pámpano son los frutos. Y los frutos son los hombres, los creyentes, las personas, incluso los incrédulos. Entonces nosotros tenemos una posición donde estamos trabajando, somos como un sándwich, ¿verdad? Está Dios por un lado y están los hombres por el otro lado. Entonces, fíjense que nuestro trabajo es muy interesante, nuestro trabajo es muy apasionante, porque por un lado trabajamos con la debilidad del hombre, o sea, a un lado nuestro tenemos al hombre, que es muy débil, que es muy frágil, ¿verdad? Y por otro lado tenemos a Dios, que es infinitamente fuerte, ¿verdad? Que es todopoderoso. Estamos nosotros metidos, estamos estrechamente puestos entre la omnipotencia de Dios y la impotencia del hombre. Estamos entre la mediocridad del hombre y el gran poder de Dios. ¿Se fijan? Estamos entre dos cosas, jugamos con dos cosas. Si miramos a un lado nuestro, vemos la miseria del hombre. Y si vemos al otro lado nuestro, vemos la soberanía grandiosa de Dios. Estamos trabajando entre estos dos escenarios, entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué parte diciendo 6:3? Hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y de aquí vamos a sacar un principio. Y el principio que nos va a mover es el éxito en el servicio. ¿A qué nosotros le llamamos éxito en el servicio? El éxito del servicio es simplemente, ¿qué cosa? Consiste en ¿qué? En mantener buenas relaciones. Leamos todos juntos eso. 1, 2, 3.
El éxito en el servicio consiste en mantener buenas relaciones con Dios y con los hombres. Eso es todo, ¿verdad? ¿Cuándo ustedes van a tener éxito en el servicio? Cuando mantengan, cuando sostengan en el tiempo buenas relaciones con Dios y buenas relaciones con los hombres. Por eso, los hombres que habían de servir en la iglesia en Jerusalén tenían que ser hombres, primero, de buen testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían buena relación con los hombres. Y en segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que mantenían buena relación con Dios. Si ustedes mantienen buena relación con Dios y buena relación con los hombres, ustedes están capacitados para el servicio y ustedes van a tener éxito en el servicio. Va a ser imposible que fracasen si mantienen las relaciones buenas con los hombres y las relaciones buenas con Dios. Imagínense que hay una persona que tiene buenas relaciones con Dios, pero se lleva re mal con los hombres, ¿no? Que es peleador, que no es de buen testimonio. Todo lo que él reciba, ¿a quién se lo va a entregar? Si cuando pases y cuando vayas a entregar la palabra, nadie te va a querer escuchar. Vas a tener mala relación con los hombres, no vas a poder servir para Dios, ¿verdad? Quedaste descalificado. Por otro lado, puedes tener muy buena relación con los hombres. Puedes ser muy amigo de todos, pero si no estás recibiendo de Dios, ¿qué le vas a entregar? Si los hombres te abren la puerta porque eres cercano a ellos, pero tú no tienes que darles, no tienes cómo llenar su despensa, ¿verdad? Nada puedes hacer en la obra de Dios. Separado de mí, dijo el Señor, nada pueden hacer. Nuestro trabajo es tomar de Dios y entregarle a los hombres, ¿verdad? Ver la omnipotencia de Dios, ver la impotencia del hombre y decirle al hombre impotente cuál es la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Comunicarle, que ellos lo miren, como yo lo estoy mirando, que ellos lo miren, como el profeta que dijo, Señor, abre los ojos de Giesi para que miren lo que yo estoy mirando, ¿verdad? Todos nosotros servidores somos quienes decimos y oramos, Señor, muéstrale a la iglesia lo que nosotros estamos mirando, que ellos vean lo que yo estoy viendo. Pero si nosotros no estamos viendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a engañar a la iglesia? ¿Verdad? ¿Vamos a decirle a la iglesia que estamos viendo algo que en realidad no vemos? Eso es jugar, eso es chocar, no avanzamos para ningún lado. Entonces, buena relación con los hombres y buenas relaciones con Dios. Esa es la clave, ¿verdad? Eso es lo que nos tiene que mover este año, ¿verdad? Esto es lo que nos tiene que mover este año. Entonces, vamos a ver primero con los hombres. Voy a dar una serie de tips. ¿A cuántos les gustan los tips? A hartos les gustan los tips porque son como cortitos, ¿verdad? Entonces vamos a dar algunos tips para estar en buena relación con los hombres y con Dios, que son cosas que la misma la Biblia nos enseña como servidores de Cristo. Primer punto para trabajar con los hombres es entender su debilidad. Anote ahí. Para trabajar con los hombres se necesita entender la debilidad del hombre. Ya dijimos, Dios es omnipotente, pero el hombre es muy frágil, el hombre es muy débil. Si no entendemos la debilidad de los hombres, vamos a fracasar inmediatamente en el servicio. Al tiro, porque inmediatamente vamos a esperar algo de alguien. Ya, si yo creo, por ejemplo, yo digo, estos son los servidores de encuentro, entonces estos son los buenos, ¿verdad? Estos no caen con nada, ¿verdad? Nunca yo los voy a ver desanimados, nunca los voy a ver. ¿Qué pasa si yo pienso eso? Y luego voy donde Jimmy y le digo, ya Jimmy, vamos, con todo el power. Y llega un día, al otro día Jimmy viene y me dice, es que ando medio desanimado, ando con problemas aquí, ando. Pero chuta, yo pensé que Jimmy era power, entonces, ¿qué pasó? Me voy a desanimar yo. ¿Verdad? Si yo no entiendo la debilidad de las personas, no sirvo para trabajar para Dios. ¿Ya? Fíjense, les voy a mostrar cómo trabajaba Jesús con sus discípulos. Y esto es muy interesante. Dice en Juan 2:24, dice que muchos hombres empezaron a creer en Él. Muchos comenzaron a creer en Él. Cuando Él empezó a hacer milagros, muchos lo apoyaron, pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué dice? Porque conocía a todos los hombres. O sea, Jesús sabía que esos mismos que estaban aclamándolo ahora, mañana podían rechazarlo.
Él lo sabía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús sabía la debilidad del hombre. Jesús conocía la debilidad del hombre, ¿verdad? Entendía eso. Fíjense, el mismo Juan, en el capítulo 16, verso 32, el Señor Jesús les dice a los discípulos cuando están en la última cena, les dice, todos ustedes me van a dejar solo, todos ustedes me van a abandonar. O sea, Jesús les estaba anunciando su fracaso. Le estaba diciendo a ellos, ustedes me van a abandonar, me van a dejar solo. Pero fíjense lo que dice Jesús, pero no se preocupen. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Que Jesús nos diga, ¿sabes qué? Yo sé que me vaya a fallar, pero cuando falles no te preocupes, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el Señor. Ustedes me van a dejar todos solos, pero no se alteren, ¿verdad? Porque yo no estoy solo, el Padre está conmigo. O sea, no tengan pena de mí, ¿verdad? No se vengan a compadecer de mí el momento en que vayan, ¿verdad? Lo mismo le dijo a las mujeres, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, ¿verdad? Lloren por sus hijos. Entonces, Jesús sabía que iban a fracasar. Jesús sabía que Pedro iba a fracasar, ¿verdad? Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Jesús conocía eso. Jesús conocía que uno de entre ellos lo iba a entregar. Pero aún así Jesús estaba dispuesto a trabajar con ellos. Aún así Jesús estaba dispuesto a entregarles a ellos, ¿verdad? El peso de llevar el reino de Dios, ¿verdad? Por todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era la capacidad de ellos lo que lo iba a hacer, sino el poder del Espíritu Santo en ellos. Eso es lo que Jesús buscaba de sus discípulos. Fíjense, hay algo cuando Jesús, después de que les dijo que lo iban a dejar, Él se fue a Getsemaní. Y en Getsemaní pasa algo bien interesante. Jesús va con sus 12 discípulos y deja a la mayoría en un lugar. Y les dice, ustedes espérenme acá. Y se va con 3. Se va con sus tres partners. ¿Verdad? ¿Quién eran los 3 cercanos de Jesús? Pedro, Juan y Jacobo. Entonces, Jesús tenía sus más cercanos y sus menos cercanos, ¿verdad? Eso pasa en todo grupo de gente, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Que haya, siempre van a haber personas más cercanas a nosotros y personas que no son tan cercanas, ¿verdad? No significa que Jesús amaba más a esos 3 y menos a los otros, ¿verdad? Pero se da eso. Entonces Jesús se llevó a sus 3 más cercanos y a ellos les dijo, solo a los 3 les dijo, oren conmigo, velen conmigo, ¿verdad? Yo voy a ir a orar aparte y ustedes oren conmigo. Y dice el Señor Jesús que Él fue a orar y estuvo 1 hora, ¿verdad? En oración, y estos 3 no sé cuánto habrán aguantado, pero parece que no mucho, ¿verdad? Cuando volvió el Señor de la hora de oración, los pilló durmiendo. Entonces dice, la primera vez Jesús despertó a Pedro y le dijo, ¿por qué no pudieron velar conmigo 1 hora? ¿Verdad? Pero lo que les dice es súper tranquilizador. Les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, aunque se quedaron dormidos, Jesús les dijo, ya sí, igual te entiendo. ¿Te fijas? O sea, ¿por qué? ¿Cómo no pudieron velar conmigo 1 hora, chiquillos? ¿Cómo no se pudieron esforzar más? Pero yo los entiendo, si la carne es débil, ¿verdad? Y dice que los levantó, pónganse a orar de nuevo, fue a orar, estuvo otra hora orando, y cuando volvió, dijo, a lo mejor ahora me pillo con la sorpresa, durmiendo de nuevo los 3. Y dice que a ella no les dijo nada, ¿verdad? Los dejó ahí, fue la última vez, oró las mismas palabras, dice, 1 hora más, y volvió y les dice, ya chiquillos, descansen, ¿ya? Duerman, nos vamos a ir de aquí porque viene el que me va a entregar. Y dice que antes que terminara de hablar esas palabras, venía ya Judas con la turba. Entonces tampoco alcanzaron a descansar bien los chiquillos. Por eso Pedro está enojado y le arrancó la oreja a Malco. Pero fíjense, ¿verdad? Jesús, sus discípulos fallaron una y otra vez. Mientras Él estuvo con ellos, los discípulos pocas veces le achuntaron a la cuestión. Pocas veces entendían lo que Él estaba diciendo, ¿verdad? Pocas veces encajaban con lo que Jesús decía. Jesús les quería enseñar algo profundo en el barco mientras iban ahí, quería aprovechar el viaje y les decía, amados, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿verdad? Y ellos empezaron a mirar, chuta, pues dije que comprara pan.
¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pensaron que ellos venían de una tierra gentil a Jerusalén. Ellos pensaron que a Jesús no le gustaba la levadura que hacían los fariseos, o sea, tenían que haber comprado pan allá, no comprar pan cuando llegaran. A Jesús le gusta más el pan de acá que de allá, hombre. ¿Verdad? Entonces es como si ustedes en el grupo con que trabajan en la iglesia, ustedes dieran instrucciones, se van y después entendieron todo al revés, todo. Ya no pensaron que ustedes estaban diciendo una cosa y ustedes querían decir otra, no había cómo, ¿verdad? Pero vemos que nunca Jesús los echó, nunca los trató mal. Aún ahí, para mí que se agarró la cabeza y le dice, todavía ustedes están ciegos, le dice. Y él le dice, ¿por qué piensan esto que porque no compré pan? ¿Cuántas cestas llenaron? ¿Verdad? Y ahí les empieza a mostrar lo que él había hecho y cómo ellos tenían que cambiar su visión. Entonces, amados, ustedes tienen que entender, ustedes son los que tienen que entender la debilidad de cada una de las personas de la iglesia, de cada una de las personas de este mundo. Ustedes deben comprender que ellos son débiles, ustedes mismos son débiles. ¿Cuánto más van a ustedes entender y comprender la debilidad de las personas? ¿Por qué Dios no dejó a los ángeles a cargo de este ministerio? Porque los ángeles no iban a entender la debilidad del hombre. ¿Por qué dejó al mismo hombre a cargo de llevar el reino de Dios en la tierra? Porque el hombre era capaz de entender al hombre. Hebreos dice que el Hijo de Dios, el Verbo, se encarnó, se vistió de carne. ¿Para qué? Porque dice que, no me acuerdo bien el texto, pero no me acuerdo bien la cita, pero dice, convenía a aquel, ¿verdad? Por cuya cosa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. O sea, convenía a Dios que el que había de santificar y los santificados, ¿verdad?, fueran de una sola naturaleza. Convenía que aquel que venía a santificar tomara la forma de los santificados. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, entendiendo las debilidades de ellos. La Biblia, Hebreos, dice que Jesús es buen sumo sacerdote porque entiende nuestra debilidad. Nosotros, cuando nos ponemos a trabajar para Dios, necesitamos entender la debilidad de las personas, comprender la debilidad de las personas. Si no, estamos fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a la primera nos vamos a enojar y vamos a reaccionar con violencia. Vamos a reaccionar con ira. ¿Ya? Segundo lugar, mirar con ojos de pastor a todos. Amados, cuánto deseo. Esto yo quiero que sea una característica de todos nosotros. Ya, nosotros hemos tenido una revelación muy fuerte con respecto a lo que significa el pastor y la oveja, ¿verdad? El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor Jesús en Juan 10 dijo, yo soy el buen pastor, ¿verdad? El que trabaja para Dios necesita una visión de pastor. ¿Y qué significa una visión de pastor? Que ustedes van a mirar a todas las demás personas como ovejas. ¿Son capaces de eso, no? Miren los que están aquí nomás, hagan el ejercicio con ellos y mírenla como oveja. ¿No? Hay unas ovejas más encachadas, otras más, ¿verdad? Hay distintas clases, unas más gorditas, otras más flaquitas, pero ustedes han de mirar, amados, a todas las personas como ovejas. Jesús, ¿cómo miraba a sus discípulos? Jesús, su discípulo, era su rebaño. Y él le dijo, no temáis, manada pequeña. Fíjense, él le dijo, manada pequeña. Y cuando le dijo manada pequeña, quizás los discípulos dijeron, ¿y qué se cree que somos animales? Jesús miraba a sus discípulos como sus ovejas. Y cuando él miró la multitud de gente, él dijo, son como ovejas que no tienen pastor. Son como ovejas, están dispersas, están por todo lugar, confundidas, no tienen idea qué hacer, no saben a dónde ir, no saben cómo adorar, no saben cómo orar, no saben nada. Son como ovejas sin pastor, nadie las guía. ¿Verdad? Cuando miremos Hualpén, ¿qué tenemos que mirar? Están dispersos, confundidos, como ovejas que no tienen pastor. Sus espíritus son la oveja. Ya nosotros tenemos que mirarlo como pastores de sus espíritus. Estamos pastoreando sus espíritus. ¿Ya por qué? Porque hay gente que
que parece que tiene muchas capacidades en este mundo, pero espiritualmente es muy torpe. La gente espiritualmente, cuando no conoce al Señor, anda chocando por todos lados, se confunde, no sabe qué hacer, ¿verdad? Choca con algo y no entiende lo que le pasa, ¿verdad? No tiene inteligencia espiritual, no ve el mundo espiritual, ¿verdad? Necesitan a alguien que los guíe. Y esos son ustedes, ¿verdad? Ustedes son quienes han de guiar la iglesia. Ustedes son quienes han de guiar a las personas. Ustedes son los que han de mostrar el reino de Dios. Ustedes son los que necesitan tener visión de pastor. Y una vez más, ¿el pastor se va a enojar con la oveja desobediente? ¿Va a actuar con ira contra ella? Es su rebaño, es su oveja, ¿verdad? ¿Cómo va a tratar el pastor a la oveja? ¿Verdad? O el pastor, imagínense que un pastor esta oveja me cae mal, a esta no la paso. A todas las demás las trato bien, pero cuando viene a esa yo me doy vuelta. ¿Qué pastor es ese? ¿Verdad? Ustedes le dirían, oye, ¿por qué tú no lleváis a esa oveja como lleváis a todas? No, es que esa me cae mal. Ay, ¿y por qué? Porque siempre anda desobedeciendo, así que no la pesco, no la miro a los ojos. Ustedes dirían, este pastor está loco, ¿verdad? Ya se rayó, ya no es tanto tratar con animales, ya se... Uno no se puede enojar con una oveja, no te voy a mirar más. A todos los no voy a mirar, no hacer cariño a la que está al lado tuyo, pero a ti no. Eso es de loco, ¿verdad? Pero eso hace muchas veces la gente dentro de la iglesia. ¿Ya? Cuando ustedes miran como ovejas a todos, nunca van a poder hacer eso, jamás, ¿verdad? Nunca. ¿Por qué? Porque son ovejas. Hay algunas más disciplinadas que otras. Hay algunas re locas que hay que ir a buscar y que causan problemas siempre, pero ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ahí está, ¿verdad? Es parte del rebaño, hay que ir a buscarla. ¿Ya? Y si se va, hay que darse el trabajo. ¿Ya? Y si se mete al barro, hay que limpiarla de nuevo. Pero es que otra vez, ya límpiala de nuevo, ¿qué? ¿Verdad? Hay otra más débil que siempre agarra parásitos, ¿verdad? Y que siempre, si no fuera por esta oveja yo podría descansar hoy día, pero hay que hacerlo, si para eso están, ¿verdad? Si todas las ovejas fueran obedientes y saludables, no necesitarían pastor, ustedes se quedan sin pega todos, ¿verdad? Ahora nos vamos para la casa, ya no hay nada más que hacer, son todos obedientes, ¿verdad? Todos se dirigen solos, son todos perfectos. Por causa de eso, Dios los necesita levantar a ustedes, que Dios ha visto algo en ustedes, ¿verdad? Para apartarlos y decirles, ¿verdad? Decirles, Eliana, John, Julia, pastorea mis corderos, ¿verdad? ¿Me aman más que estos? Señor, Dios, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Te voy a encargar una parte de mis ovejas. Y ojo, que el Señor Jesús no le dijo al discípulo, pastorea tus ovejas, te las voy a dar. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, la gente de la iglesia, ¿a quién pertenecen? A Jesús. Pobre que las traten mal. Ya, si ustedes llegan a tratar mal a una oveja de Jesús, se las van a ver con Él. Por eso, a ustedes Dios los ha puesto con una responsabilidad eterna, con una responsabilidad muy grande. Y Jesús les ha dicho a ustedes, pastorea, apacienta mis ovejas, mis ovejas. Y si Jesús nos dijo, apacienta mis ovejas, es porque Él quiere ver a sus ovejas apacentadas. ¿Qué quiere decir apacentado? Significa en paz. O sea, el Señor quiere ver la iglesia y quiere ver que cada uno esté en paz. Que no haya ninguna oveja confundida, que no haya ninguna oveja nerviosa, tensa. Ustedes saben que las ovejas cuando están tensas no paren, ¿verdad? No se aparean. Las ovejas, el pastor tiene que tener mucho cuidado con ellas, tiene que llevarlas, hacerlas comer, después que comieron tiene que llevarlas a tomar agua. ¿Y para qué? Para que se reproduzcan. Pero tiene que tener cuidado en el proceso y después tiene que dejarlas tranquilas. Tienen que tener paz. No tienen que ver ningún peligro. Si la oveja siente algún peligro y se siente, no se va a parear. Y si no se va a parear, ¿qué pasa? Que al pastor se le van a morir las ovejas que tiene y no va a tener más rebaño. Se acabó el rebaño. Si los miembros de la iglesia están nerviosos, no se van a multiplicar. Y se acabó la iglesia. ¿Qué queremos nosotros? Que los hermanos se reproduzcan. Queremos que cada persona se reproduzca en muchas otras. Entonces, necesitan estar
apacentados. Necesitan tener paz dentro de ellos. Y ustedes son los encargados de mostrarle a ellos que están seguros, de mostrarles la seguridad de Cristo, de mostrarles la salvación de Dios, para que estén tranquilos, para que tengan paz ellos con Dios, para que estén en paz, ¿verdad? Para que estén contentos, para que estén felices en el rebaño. Y cuando tengan el gozo, ¿verdad? Y tengan la satisfacción dentro de ellos, entonces vamos a ver cómo ellos se reproducen solos, ¿verdad? Y vamos a tener un rebaño cada vez más grande, ¿verdad? Y esa es la labor del pastor, hacer crecer su rebaño, ¿verdad? Que el Señor nos haya entregado algo y que cuando Él regrese, digamos, mire Señor, tú me entregaste este rebaño, yo te entrego este recontrabaño, no sé, este rebaño grande, ¿verdad? Tú me entregaste esto, yo te entrego esto. Esa es la parábola de los talentos, ¿verdad? Te entrego 5, me devolviste 10. Buen siervo, fiel, entra en el gozo de tu Señor. Para eso, amados, para mirar con ojos de pastor necesitamos cargar la ofensa, que es el tercer punto. Resistir la ofensa. Eso quiere decir que ustedes, amados, fíjense, anoten ahí, no me puedo ofender. Para ustedes no existe algo llamado ofensa. ¿Ya? ¿Se han sentido ofendidos alguna vez ustedes? Re mentiroso. Decir la verdad tenía que haber sido el primer punto, pero ¿se han sentido ofendidos alguna vez? De aquí para adelante se acabó. Nada más. No hay más ofensa para ustedes. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes se sientan ofendidos, tienen que luchar por llevar esa ofensa. Cargarla, estar dispuesto a cargar la ofensa y a cargar cualquier tipo de ofensa. Que ni siquiera sea ofensa para ustedes. Ya, no importa lo que me hagan, yo no me voy a ofender. Esa tiene que ser su estilo de vida, ¿verdad? Su grito de guerra. Ya, las personas muy sensibles a la ofensa no sirven para trabajar. Por lo menos para el Señor. Para trabajar en el mundo secular sí sirven, pero para el Señor no. ¿Verdad? Para el Señor no sirve. ¿Por qué? Porque para trabajar por el Señor tenemos que ser como el Señor. El Señor cargó toda la ofensa y nunca respondió con mal. Respondió con bendición al que lo maldecía, ¿verdad? Y dice, resistir la ofensa. Fíjense, Hechos 20:24, lean ahí. Hechos 20:24 dice, alguien que lo lea, a ver, alguien el primero que lo encuentre que lo lea fuerte. Pablo está hablándole ahí a los pastores de Éfeso. Ya, ¿qué es lo que dice? De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Si ustedes estiman preciosa su vida, se van a ofender, ¿verdad? Pero Pablo dijo, yo no hago caso de nada. ¿Por qué dice eso? Porque dice, el Espíritu Santo me da testimonio que donde yo vaya, ¿verdad? Me voy a encontrar con tribulación y me voy a encontrar con cárceles. Me voy a encontrar con problemas, me voy a encontrar con drama, pero de ninguna cosa hago caso. Diga conmigo, de ninguna cosa hago caso. Que esa sea su determinación, de ninguna cosa hago caso, ¿verdad? Si les llegan con rumores a ustedes, ¿verdad? Si se sienten despreciados ustedes, ¿qué van a decir? De ninguna cosa hago caso. Ya, de ninguna cosa hago caso. No se metan en ese mundo. Ya, no se metan en ese mundo, ¿verdad? Si le llega a alguien hablando acerca de otra persona que hizo esto y que le dijo de aquí, de allá, y que le dijo acá, no hagan caso. Se acabó, nada más. ¿Verdad? Yo de que entré a la iglesia me propuse, yo nunca voy a transmitir algún pelambre, alguna copucha, jamás. El que me venga a hablar algo de otra persona en mí muere.
soy una tumba cerrada. Y eso me ha permitido caminar por el reino sin problema, sin drama. Y aún ahora, el que me viene y me cuenta algo que sea en secreto, soy una tumba. No sale de acá, ¿verdad? No sale, no tiene por qué salir y no saldrá. Entonces ustedes no traspasen, no se metan en ese mundo, ¿verdad? Se enredan en eso y mueren atrapados. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. No estoy para eso, ¿verdad? No estoy para esos juegos, ¿verdad? Si me viene a contar algo, es que el hermano hizo esto, vaya y cuéntele a su pastor, pues. Vaya y cuéntele al pastor. ¿Qué drama se hace? ¿Verdad? ¿Acaso los pastores no escuchamos? ¿No estamos disponibles? No, sí estamos. Así que no ande con cosas raras, con secretos, con cosas que... No haga caso de nada. Ya no se enrede en eso. Y cuando se sienta ofendido, resista la ofensa. Luche por resistir la ofensa. Luche por resistirla. Ya que no se sienta ofendido jamás, no importa lo que pase, no importa lo que le hagan. Cuarto punto, entregar y bendecir constantemente, conscientemente a todos. Bendigan a todos, ¿verdad? Den a todos hasta lo más que puedan. ¿Ya? Pónganse, fíjense lo que el Señor dijo, todas las cosas que ustedes quieren que hagan con ustedes, ustedes háganselas a los otros. Para ustedes es esa palabra, ¿verdad? Cuando estén en la iglesia, ya traten de llevar su servicio más allá de lo que ustedes piensan. Ya hagan lo mejor. Si a ustedes les dijeron que hicieran algo, hagan lo mejor que puedan. Ya, si les piden llevar una carga 1 milla, llévenla 2. Ya, tengan ese enfoque en el servicio. Ya, no voy a dar. Si les dicen, no sé, vaya a dejar a este hermano, ¿podía hacer esto? Háganlo aún más allá, bendigan aún más de los que le pidieron. ¿Verdad? Conscientemente háganlo. Ya, conscientemente sin cansarse. ¿Amén? Háganlo, ustedes son los que lo tienen que hacer. No se lo exigen a los otros, háganlo ustedes. Aunque nadie más lo haga, háganlo ustedes. Ya, conscientemente, bendigan, den, entreguen. Ya, no sean, fíjense, el Señor Jesús le dijo, si los ponen a pleito por su capa, entreguen la capa y entreguen el cinto también. Ya, no resistan, entreguen. No calculen si les va a faltar o no, den. Si el otro dice, al que te pida, ¿qué dijo el Señor? Dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sean personas que dan. ¿Verdad? Si yo veo la necesidad de mi hermana y yo tengo duda acaso entregarle esto porque a mí me va a faltar, ¿qué dice la Biblia? Entrégaselo. Preocúpate más por ella que por ti. Ya, y cuando hagas eso, Dios te va a cubrir a ti. ¿Verdad? Háganlo, háganlo. Pónganlo en práctica. Ya, en el lugar donde les toque servir, pónganlo en práctica con todos. ¿Verdad? Y tengan, último punto, tengan en cuenta que las personas, amados, son su riqueza. Ya, la visión que tenemos para trabajar es que cada uno de ustedes pueda pastorear gente. Ya, por ejemplo, Jonathan ahí está encargado de la cámara, ¿verdad? Y Jonathan siempre, la cámara es su amiga, ¿verdad? Él la sabe manejar, él sabe colocar la memoria, y Jonathan siempre desde hace tiempo que está encargado ahí de la cámara, de los cables, de los equipos, pero Dios no lo trajo para que se ocupara de la cámara. ¿Verdad? No le dijo, Jonathan, pastorea mi cámara. No, al Señor no le importa la cámara, ¿verdad? No le importa si se cae, se rompe, se compra otra. Pero al Señor sí le importa que un hermano se caiga, se rompa. El Señor no se queda. No. ¿Verdad? Entonces Jonathan, además de estar en la cámara, tiene gente a quien él ministra. ¿Verdad? Dios le ha dado personas, tiene un grupo a cargo, tiene personas a quien él está llevando la palabra. ¿Verdad? Ustedes no están para ministrar algo físico, ustedes están para ministrar personas, para tener discípulos. Todos ustedes Dios los va a dejar a cargo de
discípulos, de personas, ¿verdad? De ministrar personas, ¿verdad? Yo no puedo decirle a Jonathan, quédate a cargo para siempre de la cámara y solo ocúpate de la cámara. ¿Ya? Discípulos, las personas son su riqueza. Diga conmigo, las personas son mi riqueza. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no consideren su riqueza como la plata. ¿Ya? Si ustedes consideran su riqueza como la plata que tienen, van a amar la plata, ¿ya? Y se van a entregar por ella. ¿Qué quiere decir? Que donde le ofrezcan más, ahí van a ir ustedes, ¿verdad? Que si le ofrecen más aquí, ahí voy, ¿verdad? Que si me dicen trabaja este día y vaya a ganar más, eso voy a hacer. Voy a estar entregado a ganar más porque quiero obtener más riqueza. El dinero no es su riqueza. No consideren al dinero su riqueza, ¿verdad? El dinero es su medio de cambio. Y el Señor dijo que si ustedes se ocupaban de su reino, ustedes lo iban a tener seguro. Consideren su riqueza las personas a quienes están ministrando. ¿Ya? Si no tienen a nadie a quien están bendiciendo, ustedes son pobres. Si no hay nadie a quien ustedes estén alimentando con la palabra de Dios, estén animando con la palabra, si no hay nadie que esté recibiendo de ustedes, ustedes son pobres, no tienen riqueza. Ahora, si ustedes ya tienen 1, 2, 3, a quienes están creciendo porque Dios me usa, ustedes comienzan a tener riqueza, ¿verdad? Y cuando ustedes lo hagan bien con ellos, Dios les va a añadir más riqueza, y más riqueza, y más riqueza. Y con esta riqueza ustedes tienen que ser ambiciosos, ¿ya? Entonces, las personas, amados, son la riqueza de ustedes. Ya, las personas son la riqueza de ustedes. Ya, repasemos los puntos rápidamente. Dice, 1, entender la debilidad de los hombres. 2, mirar con ojos de pastor a todos. 3, resistir la ofensa. 4, dar y bendecir a todos. Y último, las personas son tu riqueza. Amén. Las personas son tu riqueza. Para lograr esto tienen que tener también buenas relaciones con Dios. Y aquí vamos a hacerlo corto porque ya se nos va el tiempo. Para trabajar con Dios, primero, fe versus ansiedad. Para trabajar con Dios tienes que trabajar con fe y no con ansiedad. ¿Ya? ¿Cuántos de aquí han estado ansiosos? De nuevo con las preguntas, capciosas. Nada más. Como les dije, ¿cuántos de aquí se han sentido ofendidos? ¿Ya? Yo me he sentido ofendido muchas veces. Nada más. Si quiere trabajar para el Señor, nada más. Se acabó. Desprecio el oprobio, dijo Jesús. Ya, hundo el oprobio. Ya, cuando alguien me hace algo, eso no pasa nada. No es nada. Hundo el oprobio, lo aplasto. Ahora, la ansiedad, nada más. La ansiedad no convive con la fe. La ansiedad es opuesta a la fe. La ansiedad quiere decir que estoy nervioso porque tengo incertidumbre del resultado. Ya tengo incertidumbre, no sé qué va a pasar con esto, entonces estoy afanoso, estoy ansioso de lo que viene. La fe es seguridad en lo que viene. La fe es descanso. La fe es alegría. Me gozo en lo que viene, ¿verdad? Fíjense, Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego más adelante dice, y estamos y nos confiamos, nos gloriamos, ¿verdad? En la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en la gracia y en el futuro nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué viene para el futuro de ustedes? ¿Están nerviosos ustedes con su futuro? ¿Están afanosos por su futuro? El Señor nos enseñó, no hay afán por el futuro. Olvídense. ¿Ya? Incluso el Señor se los puso de esta forma. Les dijo, no se preocupen de mañana. Ni siquiera estén preocupados por el día de mañana, ¿verdad? ¿De qué voy a hacer mañana? ¿Verdad? El día de mañana va a traer su propio mal. Relájense. Tengan paz, vivan la fe. ¿Ya? Vivan la fe.
No sigan la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es andar afanado y andar ocupado en muchas cosas. ¿Verdad? Cuando uno le pregunta al hermano, ¿y cómo está, hermano? Oh, lleno de pega, ¿verdad? Estoy muy urgido, estoy aquí, estoy acá con los problemas. Eso es lo normal. Ustedes no sean de esas personas, o si no, no sirven para trabajar para el Señor. Ya, cuando ustedes le pregunten, ¿y cómo está, hermano? Reposado. Tengo tanto reposo de parte del Señor, estoy tan confiado, estoy tan alegre de lo que ha de venir. ¿Verdad? Cuando ustedes estén así, van a bendecir a los demás. Amén. Díganle, hermano, que está a su lado, deja la ansiedad. Deja de afanarte, muévalo. Deja de afanarte. Dejen el afán de lado, ¿ya? Dejen la ansiedad de lado. Ya hay cosas que nos van a preocupar por delante. Fíjense, hagan este ejercicio. ¿Ya? Cuando ustedes estén nerviosos, vean qué los está afanando, qué los está preocupando. Descúbranlo. ¿Ya? A lo mejor es alguna enfermedad de algún familiar, a lo mejor es algo que me está pasando a mí, a lo mejor es un síntoma en mi cuerpo, a lo mejor es cualquier cosa. ¿Ya? A lo mejor es un problema de alguien, a lo mejor es un problema de alguien directo mío, cualquier cosa. Ya, cuando se vean nerviosos, afanados con algo, ya, identifíquenlo. Y cuando lo tengan identificado, ya aislado ahí, ustedes digan, esto es lo que me está causando problema y distracción, agarren eso, vayan donde el Señor y pónganselo ahí. Y no salgan de ahí hasta que el Señor les diga, yo tengo el control. Y cuando el Señor les diga, yo tengo el control, ustedes salen de ahí y se fue el afán. ¿Verdad? El problema va a seguir ahí, pero no el afán. ¿Y qué va a pasar? Que cuando el afán no está, la fe obra y soluciona el problema. ¿Verdad? Mientras ustedes mantengan el afán sobre el problema, Dios no va a actuar. Porque no hay fe. Dios no actúa sin fe. ¿Verdad? Si hay un síntoma en mi cuerpo que me está indicando que tengo una enfermedad, mientras mi afán está sobre esa enfermedad, Dios no puede actuar. No puede. Pero si yo dejo de tener mi afán sobre mi síntoma y miro al Señor, ¿verdad? Y veo y creo en Él, ¿verdad? El afán desaparece y Dios puede sanar. ¿Verdad? Por eso el Señor le dijo a todos, cree. Al que cree todo le es posible. Al que se afana nada le es posible. El afán no soluciona nada. El afán siempre empeora las cosas. La fe soluciona todo. La fe soluciona todo, hasta la muerte la soluciona. Entonces cambien el afán por la fe. Cambien su preocupación por la fe. Por nada estéis afanosos, es lo que le estoy diciendo, le estoy repitiendo lo que Pablo dijo. Por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con ruego y con acción de gracias. Segundo, prepárense conscientemente, amados. Ya, prepárense conscientemente, con toda su intención, prepárense. Ya, prepárense en la oración, que nadie les gane en la oración, sean expertos en la oración. Ya, sean los primeros, traten de ser los primeros en orar. Ya, los que llevan la oración con la fe. Ya, sean los primeros en conocer la Biblia, busquen conocerla, busquen aprender, busquen saberla, busquen entenderla, ya, conscientemente, no pierdan el tiempo, ya, que no se les pase un año, ¿verdad? Por eso, como hemos puesto, ¿verdad?, de hace un tiempo ya, todos los servidores de encuentro deben estar en el Instituto Bíblico, deben estar en la ruta de la iglesia. Y por lo menos así, por lo menos es con la gran mayoría, ¿verdad? Pero todos ustedes están pasando el proceso. Algunos ya terminaron, otros están en el proceso, ¿verdad? Pero que no se les pase el tiempo, ya que no se les pase el tiempo, ¿verdad? Prepárense con toda intención, pónganlo como prioridad. Esto es primero. Ya, prepárense, llénense para poder bendecir a otras personas. Que nunca Dios los encuentre vacíos.
Aquí hay personas que de repente les ha tocado, falla un líder de grupo de hogar y se necesita sacar a otro. Oye, ¿podía atender ese grupo? Y resulta que lo encuentro en el momento cuando está vacío. Entonces se probleman enteros. No podemos estar vacíos en ningún momento, ya que el Señor no nos encuentre vacíos nunca. Amén. Amén. Y tercero, vivan libres en la gracia. Ya sean libres por la gracia. Ya reinen. Ya el verso de Romanos capítulo 5 dice, si reinó la muerte, ¿verdad? Si reinó la muerte por uno solo, mucho más por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ya ustedes reinen en su vida. Ya reciban la abundancia de la gracia de Dios, la abundancia de la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes trabajan entre los hombres y Dios, pero su mirada está puesta en Dios. Su mirada está puesta y nunca lo dejan de mirar. Ya ustedes van donde los hombres, pero cuando miran al hombre, aún mirando al hombre, están viendo la grandeza de Dios, ¿verdad? En todo, que nunca se les vaya esa visión. Ya, que nunca se les vaya la visión de la gracia de Dios. Fíjense cómo miraba Jesús. Con esto sí termino, se los prometo. ¿Cómo miraba Jesús? Jesús cuando miraba a un enfermo. ¿Ya? Nosotros cuando miramos a un enfermo de repente nos da mucha pena. ¿Ya? Pero fíjense que había un enfermo en Jerusalén, específicamente uno, que había nacido ciego y que los discípulos les dio pena al ciego. Y le preguntaron a Jesús, pucha Jesús, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque nació ciego, o sea, ¿de dónde tiene que haber pecado cuando estaba en la guata de la mamá? Porque nació ciego. Entonces, ¿pecaron sus papás? ¿Quién pecó? Entonces, ellos eran pecado conscientes, ¿verdad? Siempre andaban mirando el pecado, pensaban que todo era problema de él. Entonces, miraban y decían, ¿quién pecó? Este o sus padres para que la maldición haya venido sobre él. ¿Y Jesús qué dijo? Ni este ni sus padres. O sea, no se preocupen de eso. Ya vuelen con eso. Este está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, aún viendo a alguien miserable, Jesús miraba con los ojos de la grandeza de Dios. Entonces, mientras más miserable, es mayor la oportunidad de que Dios trabaje, ¿verdad? Mientras más terrible es el problema, más se va a glorificar Dios ahí, ¿verdad? Si el problema es chiquitito, pero si el problema es gigante, entonces Dios sí te va a lucir acá, ¿verdad? Todo mírenlo con los ojos de la gracia, todo mírenlo con los ojos de la potencia, ¿verdad? De Dios. Amén. Amén. Que esta sea la visión para este año. Ya que esta sea la dirección para este año. ¿Ya? Amén, amados. Cualquier cosa, cualquier problema, cualquier cosa que les estorbe, hablemos. Ya nunca corte la comunicación con su pastor. Nunca corte la comunicación con aquel que lo está guiando. Ya nunca corte la comunicación como el que Dios ha puesto sobre usted para que lo guíe. Si usted está trabajando en un grupo y en ese grupo hay alguien a cargo, nunca corte la comunicación con él. Ya nunca piense mal de él sin haber hablado con él antes. Ya no caiga en el juego, no caiga en el engaño. Ya mantengamos los canales de comunicación siempre abiertos, siempre limpios, siempre libres. Amén. Amén. Trabajen este año, amados, que nadie les estorbe en nada.